o la hipótesis sobre la que considero como fundamento es que las edades del hombre ha sido uno de los primeros exponentes en la historia reciente para demostrar cómo la cultura puede cumplir una doble función complementaria, ser un factor de reforzamiento social y a la vez una fuente generadora de riqueza. Y en efecto, en la actualidad es un hecho ya bastante conocido por todos y sobre el que la mayor parte está de acuerdo, considerar el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, como un factor de desarrollo económico, como un recurso que es capaz de determinar una parte de los flujos económicos de una sociedad, como un activo, como una inversión, que por lo tanto puede depreciarse si no se cuida o acumularse si se mejora y se invierte. Sin embargo, esta participación de lo que se denomina, podemos denominar en economía, el capital cultural, dentro de la función de producción de una sociedad o de una economía, se sustenta en raíces más profundas que prefiero desgranar en esta exposición, como es el cambio de valores que los individuos y las personas han tenido en relación al aprecio por la cultura y por el patrimonio cultural. Y en ese sentido quiero señalar que desde mi punto de vista ha habido tres etapas a lo largo de la historia, como es, en primer lugar, el coleccionismo, cuyo móvil fundamental es el reconocimiento íntimo e individual de la inteligencia, de la emoción estética y, por lo tanto, ha sido un comportamiento esencialmente individual, donde encontramos el origen de las colecciones reales, de las colecciones de la Iglesia, de burgueses y potentados, etc. Pero una segunda etapa, digamos, de la modernidad, una nueva acepción del patrimonio cultural es entenderlo como identificación colectiva y, por lo tanto, con un mandato o una necesidad de salvaguarda. Esto coincide con la época de la Ilustración y probablemente también fruto del pillaje y de la devastación de reformas, revoluciones, desamortizaciones. Todos conocemos un poco la historia sobre estos aspectos, de tal manera que el patrimonio cultural pasa a considerarse como un elemento de identidad colectiva, de identidad social. Este es el origen, en el fondo, de los museos decimonónicos, de los museos de corte napoleónico, en el que se trataba de recoger todo lo que fuese de identidad de una nación o de una civilización. Pero quiero destacar en este sentido una tercera etapa mucho más reciente y que denomino insertada dentro de la posmodernidad, como es reconocer en la cultura su valor de deleite, su valor como empleo del ocio, como un uso del tiempo destinado al ocio. De tal manera que la cultura, de ser un placer escaso y escogido o elitista, ha pasado a ser un reclamo de la sociedad, un consumo en masa. Desde este punto de vista, esta tercera etapa constituye tanto identidad social, porque es un consumo en masa, pero no deja de ser un reconocimiento de nuevo individual. No deja de ser curioso en este sentido que las edades del hombre constituyen una síntesis, un fenómeno simultáneo de estas tres etapas que podríamos distinguir, porque en el fondo las colecciones y las exposiciones de las edades del hombre se han basado en colecciones propias de la Iglesia de Castilla y León, en segundo lugar, por su rango de importancia y por su calidad artística. Hay un mandato social o común o colectivo de la necesidad de su salvaguarda y de su valoración. Y en tercer lugar, no cabe duda que las edades del hombre han sido un atractivo turístico de indudable éxito a lo largo de estos 25 años. Por tanto, las edades del hombre han sido un prototipo excelente durante estos 25 años de valoración del patrimonio cultural. Ha sido una oferta cultural de éxito, ha sido un proyecto que ha movilizado
recursos y esfuerzos organizativos, no solamente por parte de la Fundación, sino por una corporación de instituciones, y a su vez ha generado efectos económicos y sociales de indudable aprecio. ¿Qué podemos decir entonces después de estos 25 años? Porque lo que tampoco nos debe caber duda es que en la actualidad ya no es un proyecto insólito, es un proyecto que se mueve en un terreno, el del patrimonio cultural, competitivo y fluctuante. Bueno, había señalado estas dos, si me dejan comentarles previamente antes de estas cuestiones relacionadas con las etapas de aprecio de la cultura, en el sentido de que la cultura actualmente cumple una doble función, una doble cara de una misma moneda, que es el sentido de cultura como significado, lo que tradicionalmente se ha entendido expresión de identidad, de belleza o de inteligencia, pero a su vez la cultura es un producto que se demanda, que se consume y por lo tanto constituye una fuente de riqueza, puede ser un atributo urbano y puede ser también un elemento de cohesión social. El consumo cultural en este sentido es un fenómeno de síntesis. Pero si los estudiosos en este ámbito hablan de estas dos acepciones, yo me atrevo a traer también dos acepciones con un sentido etimológico, como es que tradicionalmente la cultura se ha considerado que viene de la raíz latina de cultivo, es decir, la cultura, el patrimonio cultural como un factor de formación, la cultura es una forma de cultivar la mente y por lo tanto de determinar las conductas individuales, pero también proviene de la raíz latina culto, como es decir, la adoración respecto de un icono, respecto de un elemento que te proporciona identidad individual o colectiva, que no es sino estas peregrinaciones nuevas a los grandes iconos turísticos mundiales, a visitar estos lugares que todo el mundo tiene que ver o que hay que ver, y por lo tanto existe un cierto conductismo para reconocer, para valorar el patrimonio histórico, el patrimonio cultural como un elemento de atracción. Decía entonces que las edades del hombre ya no constituyen un proyecto insólito, sino competitivo, al menos en un territorio fluctuante y con más proyectos, de tal manera que me atrevo a señalar lo que considero las grandes transformaciones y desafíos que se están produciendo en el ámbito del patrimonio histórico, del patrimonio cultural. Yo voy a señalar fundamentalmente tres: cambios en la oferta de cultura, transformaciones en la demanda y cambios en las formas de gestión y provisión de cultura. Por lo que se refiere a los cambios en la oferta de cultura, asistimos en la actualidad a un doble proceso de ensanchamiento del concepto de patrimonio cultural. En primer lugar, se han ampliado la tipología de los elementos tangibles susceptibles de consideración del patrimonio histórico y ya no estamos en los prototipos aislados y típicos de monumento, yacimiento arqueológico, conjunto histórico, etcétera, sino que se han ampliado la consideración de este tipo de elementos a jardines, prototipos de arqueología industrial y sobre todo a considerar también el patrimonio histórico en su contexto, no como elemento aislado, sino insertado en un contexto territorial, social y económico predeterminado. Pero no solamente es que se haya ampliado el concepto de lo que se considera patrimonio cultural tangible, sino que se han ido incorporando también los elementos intangibles, como es aquellas costumbres y elementos de identificación colectiva o individual, como son las celebraciones religiosas, el folclore, el habla, etcétera. Asistimos verdaderamente en los últimos años como las grandes cartas administrativas a nivel internacional y los reconocimientos de la UNESCO han seguido precisamente esta pauta de ampliar en términos cuantitativos el número de elementos, así como
incorporar cada vez más este tipo de elementos intangibles. ¿Cuál es el problema de todo este asunto? Que probablemente estemos asistiendo a una situación de inflación patrimonial, de crecimiento asombroso del número de elementos que pueden considerarse como patrimonio cultural y, por lo tanto, los efectos a largo plazo es que puedan desbordarse las posibilidades de conservación de este tipo de elementos y amenazar la viabilidad de muchos de ellos, de muchos de estos recursos culturales. Pero también ha habido transformaciones por el lado de la demanda de cultura. En primer lugar, quiero destacar que la demanda de cultura se manifiesta en la actualidad de una manera concentrada, ya que sigue fundamentalmente pautas de notoriedad, convergiendo hacia los iconos culturales más relevantes, las instituciones de mayor renombre o las ofertas culturales más llamativas. En este contexto hay que señalar que el turismo cultural en la actualidad no es un turismo de élite, minoritario, sino que es fundamentalmente un turismo que se denomina omnívoro, es decir, que se realiza eminentemente en los momentos de ocio, en los momentos de vacación, y por lo tanto se combina la playa con visitar la Alhambra, la Costa Brava con visitar Gaudí, y por lo tanto el consumo cultural en la actualidad no es algo monoorientado, sino diversificado en multitud de empleos del ocio. Esto, en el fondo, también conduce a veces a pautas de cierto gregarismo, es decir, todos los turistas culturales quieren ver o tienen que ver los sitios que hay que ver. Y, por lo tanto, aquí las señales de información ocupan un lugar preeminente, como son las propias calificaciones de la UNESCO, denominaciones de bienes de interés cultural o simplemente el impacto mediático de determinados estrenos culturales como si fuesen estrenos de película, y en ese sentido las edades del hombre en el fondo han ocupado también una parte de han compartido una parte de este tipo de criterios, porque es curioso que las edades del hombre hayan venido exhibiendo una colección que ya conocíamos, como es el propio inventario de la Iglesia de Castilla y León, pero exhibida de otro modo, donde el relato ocupaba una de las partes más importantes. Esto nos lleva a pensar, por lo tanto, en estos aspectos de la demanda de cultura, que quizás el turismo cultural esté sobredimensionado en el sentido de que probablemente sea un fenómeno dual en el que existan determinados prototipos, monumentos y conjuntos con una gran afluencia de turismo cultural, mientras que el resto de los elementos menos impactantes, menos extravagantes, con menos imaginación, probablemente también a la hora de su puesta en valor, estén vacíos o cercanos a la desaparición o en el abandono. Es decir, que quepa esta dualidad en el que el turismo cultural esté concentrado en algunos prototipos y por lo tanto generen problemas de congestión que también hay que considerar, de congestión, sino de trivialización también del propio patrimonio cultural, porque déjenme poner un ejemplo que mis alumnos del máster conocen realmente. Cuando uno pasea por Salamanca, no sé si da mucho tiempo a ver el propio patrimonio de la ciudad, o te despistan las camisetas de la Universidad de Salamanca, la rana, cómo se ha hecho como prototipo de la ciudad, etcétera. Muchos de estos elementos que sufren congestión del turismo cultural tienen un peligro también de trivialización de su propio sentido, de su sentido cultural, de su sentido artístico. La tercera cuestión que quiero destacar son los cambios ocurridos en la gestión y en la provisión cultural, donde quiero señalar un fenómeno
muy característico de España en los últimos 25 años, prácticamente de crecimiento económico continuado hasta estos últimos años, probablemente favorecido también por el proceso de descentralización política de nuestro país, que es el crecimiento asombroso del número de instituciones culturales, en las más variadas formas jurídicas y de organización, y que muchas de las cuales se han establecido en la forma de fundaciones, pero también de empresas públicas, de empresas privadas, y que atienden también a una parte del razonamiento que es la cultura como reclamo, la cultura como reclamo social, como demanda social, y por lo tanto ha habido un crecimiento muy importante de instituciones culturales, sobre las que cabe preguntarnos cuáles son las posibilidades de viabilidad en el futuro de muchas de ellas en estos momentos de recorte presupuestario, de exigencia también de viabilidad y de planes de actuación creíbles, cuando no sopesar también las posibilidades de lo que yo llamo el allanamiento del sector público, como es cuando el sector público ocupa en demasía la oferta cultural, bien como el protagonismo de las infraestructuras, es decir, generar en cada ciudad un nuevo teatro, un palacio de festivales, un auditorio, un museo de la ciencia, un pequeño Guggenheim y un museo de arte contemporáneo, en el que lo que se necesita luego es participación cultural y generación de creatividad cultural. En síntesis, y sobre la base de estas reflexiones, la dinámica actual del sector del patrimonio cultural nos sitúa en un contexto de oferta creciente y por lo tanto competitiva, de demanda guiada por criterios de notoriedad y probablemente también en una situación recesiva debido a las circunstancias de crisis económica, pero también de requerimiento, como acabo de decir, de requerimientos de viabilidad y ajustes impuestos por la intervención pública. Frente a todo esto, ¿qué se vislumbra en el futuro? Pues desde mi punto de vista, la clave de la gestión es el concepto de sostenibilidad del patrimonio. Sostenibilidad del patrimonio cultural entendido en una triple acepción: sostenibilidad económica, sostenibilidad cultural y sostenibilidad, la última es ecológica. Esta triple acepción económica, cultural y ecológica, y que se refieren a que la sostenibilidad económica, los proyectos culturales deben de ser viables en términos económicos y financieros a medio y largo plazo. Sostenibilidad cultural entendida como afinidad rigurosa a la naturaleza artística, a la naturaleza identitaria y creativa que representa el patrimonio cultural, y sostenibilidad ecológica de acuerdo con el propósito de rescate, de mantenimiento y de salvaguardia de unos elementos, el patrimonio cultural, que tienen un carácter único y por lo tanto no reproducible, de tal manera que sea una tarea complementaria a las anteriores, el del mantenimiento y el rescate de este tipo de elementos. Con independencia de que este pueda ser un planteamiento de futuro, podríamos preguntarnos, no obstante, si el proyecto Las Edades del Hombre ha cumplido con estos tres criterios. Podríamos chequear si este proyecto cultural se adecúa o se ha adecuado a estas tres consideraciones particulares. Pues bien, a mi juicio, Las Edades del Hombre a lo largo de estos 25 años han sido eminentemente un proyecto cultural, y por lo tanto vamos a comenzar en primer lugar por lo que son los chequeos desde mi punto de vista de esta primera acepción de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad cultural. En ese sentido podemos destacar en primer lugar que si algo ha tenido Las Edades del Hombre es la perdurabilidad de un proyecto específico, de una idea básica y fundamental como ha sido la de dar a conocer el patrimonio artístico, cultural y artístico
y acumulado por la Iglesia de Castilla y León con un propósito también de evangelización. Este ha sido el hilo cultural de todas las exposiciones que se han mantenido de forma imperturbable en estos 25 años. Cabe señalar también que todas las exposiciones han respondido a un planteamiento riguroso y también estable. En algunos momentos, los primeros, de acuerdo a una segmentación temática donde imperaba fundamentalmente el relato de la exposición. Me estoy refiriendo a las primeras, que luego se han ido extendiendo no solo a las cabeceras de provincia o de obispados, sino también a cabeceras de comarca, en el que también debo de destacar algunas otras innovaciones en las técnicas expositivas y en la imaginación aplicada a la confección del relato expositivo, del relato de la exposición. Estas cuestiones que hoy nos parecen bastante convencionales supusieron en su momento un diseño innovador que rompía los esquemas tradicionales de las exposiciones al uso y que posteriormente han sido copiados en innumerables ocasiones. Mención expresa hay que hacer de los catálogos de las exposiciones como un producto relacionado con esta identidad cultural, con este propósito esencialmente cultural de las exposiciones de las edades del hombre. Y vale decir algunos datos muy obvios de las exposiciones. No he traído el cuadro específico y a falta de considerar los datos de la exposición de Arévalo, podemos decir que las 17 primeras han supuesto una media en cada una de ellas de 233 obras expuestas, con un promedio de 6 meses y medio de exhibición de cada una de ellas. O, por el lado de la demanda, los datos también son muy elocuentes. Vistos en términos absolutos, 10 millones de visitantes a lo largo de las exposiciones consecutivas, o bien en términos relativos, casi 600.000 visitantes por exposición, una media de 3.000 espectadores por día de exhibición. ¿Qué museo de los actuales, salvo los de gran renombre, puede tener estos datos de demanda con la gestión de su propia colección? Probablemente esta sea uno de los rasgos idiosincráticos del éxito y del alcance y la entidad que ha tenido este proyecto cultural. En segundo lugar, aludimos a la sostenibilidad económica. Y debo señalar en este sentido que el propósito de los más relevantes del proyecto de las edades del hombre ha sido su vocación de gratuidad. Siempre ha tenido una vocación de gratuidad, excepción hecha de las últimas exposiciones desde las Medinas para acá, que han tenido un precio de referencia con, obviamente, como me acababa de decir el secretario general, con enormes excepciones de visitas de grupos, atención social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en cierta manera, se ha mantenido esa vocación de gratuidad de un proyecto que es común a todos, pero a su vez ha sido innovadora también en su vocación mercantil. Su vocación mercantil en el sentido que también fue de los primeros proyectos culturales que empezaron con la comercialización de productos culturales asociados a las exhibiciones. La estrella de siempre de todas ellas ha sido el catálogo de la exposición, pero otra serie de productos de lo que se llama boutique de compra relativa a las exposiciones, pero sobre todo la confección de proyectos y de productos y de ofertas culturales relacionados con la exhibición correspondiente, como eran las rutas alrededor de la ciudad o de la provincia donde se iban celebrando las exposiciones. Por lo que se refiere a la financiación, pues siempre ha sido una cuestión estable también a lo largo del tiempo, de considerar dos grandes mecenas, como es el gobierno regional y una entidad financiera, pero también ha sido innovadora desde el inicio
en la captación de fondos complementarios, de lo que actualmente se llama el fundraising, tan importante, no solamente en los proyectos educativos, sino también en proyectos económicos y empresariales o educativos, pero que las edades del hombre ha ido captando y fraguando alrededor de las ciudades y los enclaves donde se celebraban, porque no en vano la entidad era tal que se ha considerado, podría considerarse, cada vez que llegaban las edades del hombre a una ciudad o a un enclave determinado, una pseudonominación de enclave cultural regional durante los meses de celebración. Pero no solamente hay que hablar de viabilidad financiera, sino también del impacto económico provocado por todas y cada una de las exposiciones celebradas. No solo en términos de retornos fiscales que el esfuerzo de gasto y de inversión que han supuesto sin duda han generado, y que eso pocas veces se dice y pocas veces se computa, sino que el impacto económico y social de este fenómeno habría que considerarlo, computarlo en los tres órdenes que habitualmente se distinguen en este ámbito, como son los efectos económicos directos, efectos económicos indirectos y efectos económicos inducidos, asociados a una o al conjunto de las exposiciones de las edades del hombre. Por efectos económicos directos deberíamos de entender no solamente los gastos propios del montaje y transporte y producción de cada exhibición acontecida, sino también todo lo que han supuesto cada una de ellas en términos de restauración de obras, acomodación de los sitios expositivos, eminentemente las catedrales de la comunidad y otros conjuntos de iglesias, etcétera, así como la remodelación urbana que muchas veces han provocado. Y no solamente deberían de considerarse este tipo de gastos en infraestructuras derivadas de las edades del hombre, de las exposiciones, sino los que se han realizado desde la parte privada, como son los que se habrán hecho en cada una de ellas en los sectores de hostelería, turismo, comercio de proximidad, etcétera, etcétera, porque, como he dicho, la llegada de las edades del hombre constituían un fenómeno mediático y de impacto considerable y, por lo tanto, de gastos extraordinarios que sin ellas probablemente no se hubiesen hecho. En segundo lugar, deberíamos de considerar los denominados efectos económicos indirectos que están asociados al flujo de asistentes que han provocado las edades del hombre, que con una motivación unipropósito o cercana han acudido a visitar este tipo de exhibiciones y que lógicamente han acarreado una serie de flujos relacionados eminentemente con el sector de transporte, hostelería, alojamiento, comercio de proximidad, etcétera. Y por último, todo este conjunto de efectos generarían lo que los economistas denominamos los efectos inducidos o efectos de arrastre, que están asociadas al anclaje o al arrastre que esta inyección de nueva inversión o de nuevo gasto provocan en el resto de los sectores del sistema productivo. A falta de un estudio específico sobre las edades del hombre en su conjunto de algunas de estas exposiciones, valga tomar como referencia algunos estudios que hemos realizado en el grupo de investigación en el que, por ejemplo, el cómputo del impacto económico de Salamanca 2002, que en el fondo es un fenómeno próximo en el sentido de que fue un festival corrido durante todo un año, lo que ocurre que de carácter multidisciplinar y no solamente de patrimonio artístico como es el de las edades del hombre, encontramos en ese caso multiplicadores del 1,7 respecto del volumen inicial de gasto directo, de tal manera que podría asociarse, no dispongo de los datos específicos, un multiplicador de 1,7 a los gastos realizados en cada una de las exposiciones.
Pero no me resigno a ceñirme a que estos sean los impactos económicos eminentes de las edades del hombre, sino que existen también unos impactos de largo plazo, impactos económicos y sociales de largo plazo que este acontecimiento ha tenido y que tienen una impronta más intangible porque están asociados al reforzamiento de las señas de identidad que ello ha provocado, a la transformación o la confirmación de una nueva imagen del enclave, a los valores de educación y formación que han provocado, las investigaciones complementarias que se han realizado y sobre todo a lo que hoy también está muy de moda, que es el branding cultural, es decir, el propio valor de marca de las edades del hombre, que en sí mismo tiene ya un valor de existencia y que por lo tanto siempre debería de considerarse y no desdeñarse y no dejar minusvalorar. Por último, y en relación a estos aspectos intangibles, quiero hablar de la tercera acepción de sostenibilidad del patrimonio cultural, que es la sostenibilidad ecológica, y que alude, desde mi punto de vista, a la recuperación de los elementos del patrimonio cultural que ha provocado en cada una de las exposiciones y ha venido provocando dentro de las actividades complementarias que realiza la Fundación, y estoy hablando, por lo tanto, del mantenimiento, del esfuerzo que se hace en mantenimiento o el rescate y restauración de las obras, así como el entorno urbano de muchas de los enclaves donde se han celebrado estas exposiciones, pero también el rescate y la recuperación de elementos intangibles, porque no nos llevemos a engaño, en una sociedad desacralizada como la actual, lo que nos cuentan las edades del hombre tiene que ver con liturgia, con iconografía, por muchos desconocida en la actualidad, que en el fondo no dejaría de ser un elemento de enorme atractivo para quienes no lo conocen. Qué sé yo, me estoy acordando de una parte de uno de los retablos de la Catedral de Palencia, de San Cosme y San Damián, cortando la pata la pierna de un negro para ponérsela a un blanco, que hoy llamaría la atención a cualquier persona que no entendiese, que no viese cuál es el significado de la iconografía, y que probablemente haya que hacer nuevos esfuerzos en recuperación de esta sabiduría que poco a poco se va perdiendo. Pero también debo de hacer mención de las actividades complementarias que la Fundación y este proyecto ha realizado a lo largo de los 25 años, como son los estudios de documentación, de recuperación y de edición de obras musicales, desarrollo de actividades de formación y sobre todo el desarrollo de oficios relacionados con el patrimonio cultural y que se llevan a cabo en la sede principal de las Edades del Hombre. Desde este punto de vista quiero finalizar estas serie de reflexiones sobre lo que a mi juicio pueden ser unas perspectivas de futuro en base a estos tres pilares que considero desafíos que presenta el ámbito del patrimonio cultural en el futuro, porque lo que indudablemente ha sido hasta aquí es una experiencia de éxito, innovadora en sus inicios y perseverante en su planteamiento. Pero, como he tratado de señalar, en el contexto actual del patrimonio histórico, un terreno dinámico y fluctuante, la trayectoria de este gran proyecto, a mi juicio, debe procurar su perdurabilidad invirtiendo en imaginación e invirtiendo en la creación de nuevas fuentes de valor añadido, incluido el rendimiento social, no solamente el rendimiento económico, sino el rendimiento social. En ese sentido, a mi juicio, circunscribirnos solamente a la función expositiva, con lo que todo ello supone de esfuerzo
sería en estos momentos bastante limitado o insuficiente, y desde mi punto de vista deberían de darse algunos pasos que también se han dado, pero probablemente de manera redoblada, en considerar un proyecto omnicomprensivo en el ámbito del patrimonio cultural, y en este sentido, desde mi punto de vista, deberían de considerarse hacer hincapié sobre todo en las actividades de formación y de investigación, en el aludido del desarrollo de oficios relativos a la recuperación y mantenimiento del patrimonio histórico, y sobre todo también de forma complementaria en las actividades de cooperación. Si los castellanos hace también 5 siglos dimos el salto a América y llevamos comportamiento, idiosincrasia, valores artísticos, valores de identificación, ¿por qué no también dar el salto en un proyecto de estas características en las que tenemos tanta simbiosis? Yo creo que desde este punto de vista auguro también otros 25 años de éxito, siempre con el esfuerzo redoblado de la gestión de lo coyuntural, pero sin perder de vista los desafíos de lo estructural que, como he dicho, desde mi punto de vista, rondan en torno a estos 3 nuevos vértices, como son la formación, la investigación, los oficios, nuevos oficios, y la cooperación.